Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo por aquí voy a hacer un video en el que voy a contar qué vamos a ver en el curso de verano, que sucederán 2 encuentros de 5 horas cada uno, en Córdoba Capital, barrio Alto Alberdi, presenciales. Y aquí estoy con el material y bastante selección que he hecho para compartirles. Por supuesto, no voy a compartir, no vamos a ver todos estos libros, sino que los PDF y lo que tratamos en la clase va a ser lo que ustedes van a tener después. Voy a hacer varios apartados en este video, por supuesto lo voy a subir al canal mío de la formación, Jaime Danza Oriental, porque voy a hablar bastante. Lo primero que quiero decir antes de meterme en el tema directamente es que la forma de investigación y de aplicabilidad de esa investigación en relación a qué hago en el escenario, cómo lo enseño, cómo entreno, cómo investigo, en qué libros me baso, y puede ser un libro, vamos a empezar en el apartado de idioma, con este libro que tiene que ver con el idioma y la cultura. Es un libro de antropología, es un libro que se utiliza en la carrera de antropología en la UBA, pero yo trabajé mucho con este libro en relación a esto que vamos a hablar ahora en un ratito. ¿Qué quiero decir con esto? No son novelas, ¿no? Y libros que, yo quiero saber el final, entonces me lo leo en un día, en un mes, en cuando sea. Son libros de consulta, son libros para tener abiertos probablemente los que están traducidos. Yo he mandado a traducir varios textos y libros también, he hecho traducciones mías también. Tengo que tener un diccionario ahí de árabe, si van a usar alguna terminología en árabe, si el libro está en italiano, si el libro está en francés, o qué, tengo que tener ahí un diccionario, algún aparatejo con el Google abierto para, ¿no es cierto? Y detenerse. A mí me ha pasado con varios libros de estos que nombraban a un autor todo el tiempo, ¿no? Entonces dije, bueno, pero un libro de un autor específico, ¿no? Que es este, el libro de Lane, que vamos a hablar un ratito sobre eso. Y dije, bueno, me tengo que comprar el libro de Lane. ¿Qué pasa acá que todo el mundo lo nombra? Bueno, pasaba mucho, demasiado. Entonces, me empecé a encontrar con este problema, que es lo que vamos a ya tener resuelto en estos talleres. Resuelto gracias a que yo estudié mucho con otra gente que me explicó estas cosas. Porque no son materias y no son libros a los que se pueda acceder sin un conocimiento previo. Esta es la realidad. Entonces, me pasó algo con este libro, me costó mucho conseguirlo, lo conseguí con traducción súper usadísimo, más viejo que no sé qué, pero al español casi me muero. Entonces, esa búsqueda a mí me llevó varios años para encontrar este libro, ¿no? Y esto pasa mucho. Tener abiertos estos canales de búsqueda no significa encontrar esa información enseguida. Y además, en el camino y en ese proceso, lo que sucede es algo maravilloso, porque vos empezás con una cosita y te lleva a esto y terminás en un universo increíble. Yo voy a especificar ahora estas cosas que estoy diciendo, pero me gustaría cerrar esta presentación. Si no lo dije, mi nombre es Noemí Martínez Giovanetti, soy intérprete, maestra de la cultura, de la danza, de Medio Oriente, Norte de África y gitanos árabes, ¿no? Como para englobar en algunas regiones el trabajo que yo hago y sobre qué investigo y practico y enseño. Me interesa sobre todo enseñar, me interesa por supuesto la pedagogía de lo que estoy enseñando, y también me interesa que lo que haga en el escenario sea un hecho artístico, ¿no? No una muestra o una demostración o un espacio de entretenimiento, sino un hecho artístico en relación a todos estos cuidados que yo estoy teniendo en lo que me dedico. Y siempre me pregunto, ¿por qué me dedicaría a algo que no puedo investigar desde adentro? ¿Por qué me estaría dedicando a esto si no hiciera todo este trabajo? No me dedicaría a esto. Claramente no me hubiese especificado en esto y no me hubiese especializado en algunas cuestiones. Entonces, dada esta presentación de lo que yo hago, la idea de estos talleres y de este curso, mediante estos encuentros, es brindar estas herramientas para que cuando vayamos a enseñar tengamos una pedagogía, para que cuando vayamos a estudiar podamos aplicar eso
y no quede en la nebulosa de me sé un dato, me sé una información. Y tomar la información como algo que en sí mismo me va a nutrir y me va a dar el conocimiento, no sé, me compro un instrumento y espero que me enseñe, ¿no? A ver, amigo, pero ¿cómo que no sé tocar todavía? No, vas a tener que aprender, ir a un maestro, maestra, un instituto, a donde sea, aprender estas cuestiones. Si yo no hubiese estudiado con maestros, con maestras, no hubiese viajado a los países árabes, no hubiese hecho todo ese camino, no hubiese aprendido y no hubiese entendido ni media palabra de uno de estos libros. Y eso es un cambio muy grande que yo tuve cuando empecé a viajar, darme cuenta, lo voy a hacer más detalladamente en el apartado este de cultura e idioma, no hubiese entendido de qué hablan cuando hablan los contextos que yo estoy estudiando. ¿De qué hablan? No es la interpretación mía o lo que Occidente cree. ¿De qué hablan? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué hablan allí? ¿Por qué suceden las cosas que suceden de la manera que suceden? Me cambió completamente la forma de entender la danza, me cambió completamente la forma de investigar, de enseñar y también de encaminarme en la danza, ¿no? En la danza como un movimiento que va mucho más allá del cuerpo que yo puedo disponer para esto, sino que tengo que disponer unos conocimientos, que lo hice antes de viajar, estudié mucho antes de viajar, estudié mucho, yo soy musulmana, pero estudié mucho antes de practicar y demás, porque no es un conocimiento de acceso fácil. Y hacer algo rápido, solamente informativo y en datos, va a resultar en algo que no tiene que ver, por lo menos, con lo que yo tengo la idea de aprender. Y en eso, las redes, esta rapidez y esto de que con esto ya me alcanza y salgo corriendo, hay una agonía, en mi opinión, del arte, ¿no? Que el arte justamente es demorarse, observar, contemplar, digerir, ver qué de eso yo puedo tomar para representar, para investigar, ver qué de eso puedo transformar, porque además los que hacemos arte, o quienes hacemos arte, tenemos esa necesidad, ¿no? de decir de una manera particular, porque si todos hiciéramos lo mismo y dijéramos lo mismo, por lo menos yo no me dedicaría al arte, no diría las cosas como yo las quiero decir, como yo las veo y como a mí me parece que puedo expresar. Y ese trabajo del artista tiene que ver en reconocerse en quién es esa persona que está diciendo, cuál es mi contexto, a quién estoy dándole voz, qué estoy representando con esto que estoy haciendo. Y esa coherencia la da realmente el caminar sobre las cosas y el oficio, ¿no? El ser profesional en algo a mí me parece que es dedicarle tiempo, demorarse. Dicho lo cual, si me olvido algo, después lo digo, me lo preguntan o lo que sea, vamos a ver el primer apartado que tiene que ver con el idioma. Y voy a hacer una diferencia. Yo estoy aquí, ya lo dije, con un libro de antropología que se usa en la carrera de antropología de la UBA. ¿Qué pasa con este libro? ¿A mí para qué me sirvió? Para dos cosas importantes. La primera es entender que el idioma y el lenguaje no son la misma cosa. Y que esto delimita el idioma, bueno, ya sabemos, el idioma árabe, esto y tal. Yo me dedico al estudio de ese idioma y la investigación de ese idioma. Y voy a hacer después una aclaracióncita chiquita también. Pero bueno, me sirvió para darme cuenta que el concepto de lenguaje, de forma de comunicación con ese idioma, no es igual en Occidente que en Oriente. Y la diferencia interesante entre algunos idiomas o lenguajes básicos es que los chinos, por ejemplo, no tienen alfabeto y los árabes sí. Entonces eso ya los chinos se manejan con signos. Y ya el alfabeto, por lo menos a mí y en la forma de estudiar y abordar estas investigaciones, es que es algo que se puede aprender y que hay que entender que el alfabeto árabe no es el alfabeto latino, por supuesto, pero no porque el idioma sea otro, sino porque la forma de comunicar ese lenguaje es diferente. Y en esa forma de comunicación está completamente conectado el movimiento en el idioma, la estética, el movimiento y demás, y en la música y en el arte. Entonces, si entendemos el idioma árabe, desde el idioma árabe vamos a entender muchísimo el movimiento. Y a mí lo que me pasó es que yo conecté con entrenamiento y conceptos desde el movimiento del cuerpo y otras cosas
con las reglas que tiene el idioma árabe y me resultó muy interesante para trabajar y lo trabajo en la forma de enseñar también. Encontré también una conexión entre mi trabajo corporal y mi forma de pedagogía, ¿no? Mi método de pedagogía de cómo enseñar esta danza, desde este lenguaje y no desde la transliteración. La primera parte se va a trabajar sobre la traducción, no vamos a hacer un curso de idioma árabe, pero vamos a entender cómo es ese lenguaje, cómo es el lenguaje árabe, cómo son esas letras, por qué en esas letras el concepto de movimiento modifica la estética, la fonética, modifica la entonación y modifica todo, porque después eso lo vamos a ver en la música, lo vamos a ver en la danza y lo vamos a ver en el Islam y lo vamos a ver en todo ese universo. Entonces es muy importante entender desde la traducción, por eso a mí me interesa el estudio de la lengua árabe para esto, para la investigación y no para hablarlo. Hay muchos profesores y completamente válidos que hablan el árabe perfectamente y lo trabajan desde eso, la conversación y demás, y después cuando tienen que escribirlo transliteran. Y esa es la segunda parte que vamos a hacer, un trabajo sobre qué es lo que se ha transliterado. Transliterar es reemplazar las letras árabes por letras latinas. ¿No se pierde nada ahí? Bueno, lo dejo a tu criterio. Bueno, y la segunda cosa, para cerrar esta parte del idioma, por lo menos con esta investigación, es que hay un cambio, así como a mí me sucedió un cambio cuando yo empecé a viajar en mi danza y en mi trabajo sobre la investigación, hay un cambio sobre la antropología, y este libro lo entiende bastante y lo explica bastante bien. Y no es un libro nuevo, así que fíjense que estas cosas están como hace tiempo dando vueltas en estos criterios y en estos conceptos nuevos, me parece para mí nuevos y bastante invisibilizados, que es un momento en el que la antropología se dedicaba al estudio de un grupo, una cultura y demás como un objeto por fuera de su contexto y demás. Entonces, ¿qué hago? Estudio esto como un objeto desde mi interpretación y mi contexto. Para mí, las tribus tal son, ellos son. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Cuando se le empieza a dar voz a ese objeto estudiado. Y ya no es un objeto, es una persona sintiente, pensante, en un contexto específico, que me empieza a contar y que tiene que ver con esto, con la parte por ahí positiva de la comunicación global y demás, que es que empiezan a tener voces estas personas que eran objetos de estudio. En este apartado voy a linkear un poquitito con esto que estaba diciendo, con otro libro muy interesante, con dos, quizás yo voy a ir viendo en qué me voy a basar para cada cosita, pero acá tengo otro que también me interesa un poquitito por ahora. Orientalismo, de Edward Said, es un libro muy complejo de leer, a mí me tomó varios meses en un curso, de verdad, en la UBA, que hablaba sobre la obra de Edward Said y trataba sobre orientalismo. Pero una de las cosas que me pasó es que si yo hubiese ido quizás a un curso que hablaba sobre solo este libro, no hubiese entendido a Edward Said cuando hablaba aquí en este libro. Todavía me cuesta muchísimo, ¿no? Pero sí el concepto de lo que dije al final del otro tramito, que tiene que ver con nosotros, los otros, ¿no? Esto de hacer ya una diferencia entre nosotros y los otros. Y quienes dicen nosotros y los otros hacen una construcción del otro en base a cuestiones propias. Edward Said hizo un trabajo, terminó siendo un filósofo, pero un licenciado en letras, hizo un trabajo sobre no solo la causa palestina, por supuesto, porque era palestino, sino también sobre unificar y dar voz a varias causas sucediendo al mismo tiempo, que tienen que ver con lo mismo, que es un poco lo que hablaba antes, ¿no? Esta construcción de poder sobre una superioridad académica, mal dicho, étnica y demás, pero que sí tiene que ver con eso, ¿no? Quienes tienen el conocimiento son los occidentales y los bárbaros y salvajes son los orientales, o sea, los otros. Y en este caso siempre se habla de oriental en relación a Medio Oriente, porque hay una parte que refiere a Oriente como sabiduría milenaria, esto y tal, y de repente el resto
que es Medio Oriente, justamente aparece invisibilizado o puesto como con estas características. Invisibilizado porque no se habla ni siquiera en la literatura occidental. Nunca. Entonces, más allá de querer o no saber mucho sobre el tema o no, por lo menos entender, cuando hablo de danza oriental, de qué estoy hablando. Cuando hablo de Islam, de qué estoy hablando. Cuando hablo de música árabe, de qué estoy hablando. Y eso me va a llevar a otras cosas. ¿Y cómo te la mirá? Ahí. Bueno, con este libro probablemente vayamos a trabajar en la segunda parte, porque habla ya de orientalismo, que es la segunda parte, es justamente el entendimiento de la transliteración, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de transliterar, y yo creo que esto es un velo que se puso arriba de todas las cuestiones en relación al arte de estas regiones. Y Imaginar Babel es un libro que habla sobre Irak, que habla mucho sobre, más que nada, de arquitectura. El libro se llama Imaginar Babel, 2 siglos de estudios sobre la ciudad oriental antigua. Y a mí me dio muy difícil de leer, dificilísimo, porque arquitectura, bueno, qué sé yo, pero entender también que hay una arquitectura arqueológica que hace la distinción en el terreno para encontrar determinadas ciudades sepultadas. Yo hice un viaje a Túnez y era impresionante en relación a esto la cantidad de ciudades con las calles, con los hamam, todo completamente conservado, ¿no? Entonces venía un imperio que conquistaba, tapaba esa ciudad y construía arriba. Entonces hay unos sectores montañosos enormes. Se calcula que Túnez es un paísito así, que hay 50 por desenterrar. Tienen un nombre específico y demás. Y a mí me dio a entender esto también, ¿no? No hay nada que se dé a conocer más que lo que se sepulta. Entonces, en esta intención de sepultar y construir arriba e invisibilizar, lo que hicieron fue conservarla. Eso fue muy interesante en este libro. Por eso les digo que no es leerlo todo, una novela, ver el final, sino que son libros de consulta y nos van aportando cositas. A la vez, el estudio de la pedagogía, no los tengo acá los libros, los tengo por acá, de la danza me ayudó a cómo aplicar esto. Pero no tanto por ahí la pedagogía de la danza, sino la pedagogía en sí. Entonces, por último, en esta parte, que no sé cómo se va a llamar este apartado, supongo que se va a llamar como el primer taller, acá está este expedicionario, Edward Lane, acá lo tengo Edward Said, que lo nombra muchísimo también, que hizo un registro pero minucioso, completamente detallado, de, lo llamó este libro, Maneras y Costumbres de los Modernos Egipcios, y es un libro de fines del 800. O sea, llega hasta fines del 800. Así que imagínense que un occidental, hablando ya en esta época de las costumbres de los modernos egipcios. Acá hay muchas, pero muchísimas pinturas y dibujos de él también, haciendo, por ejemplo, dibujos de gawasis, awalim, los instrumentos detallados, la arquitectura, las costumbres. Hay unas cosas muy interesantes y vamos a tomar varias de estas para armar. Yo después voy a armar el PDF en el que les voy a contar en los cursos. Voy a hacer un apartadito y cerramos esta parte. Entonces, en esta parte que habla justamente de la traducción, vamos a ir y venir igual. Probablemente el material nos sirva para ir y venir en los 2 talleres. Quienes toman los 2 talleres se van a dar cuenta. Y en esta construcción que tiene que ver con el idioma, con el Islam, con la música, la palabra es muy importante, mucho anterior a la danza y a cualquier forma musical. Lo vamos a ver en el nacimiento de la música árabe. Aquí hay algunas formas que nos van a servir para entender lo que estamos bailando hoy en día, inclusive. Y en este libro de Joaquín Mohamed también vamos a
conocer un poquitito sobre el desarrollo de la danza. Quizás bastante rápido, porque en la segunda parte lo que nos va más a interesar de todo es cómo es que la transliteración de una cultura afecta al imaginario de la danza oriental. Entonces, para cerrar esta parte, vamos a lo último de todo, hablar sobre y sacar algunas cositas de estos dos libros, El reinado de las bailarinas, que acá está la era de oro de la danza oriental. Vamos a hablar al final de esta danza, ¿no? De la danza oriental en relación a danza del vientre y demás. Vamos a usar algunas, y mayormente vamos a trabajar sobre este libro, que este es el libro de Sonidos del Desierto, que es del Instituto de Estudio de Ciencias Orientales de Milán, cosas que fui adquiriendo a través de los años con profesoras, colegas y demás, con los cuales nos fuimos intercambiando información, y con gente que, esto viene con un CD, por supuesto, la persona que me lo dio es una persona que estudió allá y me lo dio con el CD, que está muy interesante. Entonces vamos a trabajar sobre ese libro para entender la música, el origen del nacimiento de la música árabe, pero estos libros ya hacen este recorrido que nos va a llevar a la segunda etapa, que es la de la transliteración, que es hablar sobre la danza. Y este libro sobre la música arábigo-andaluza explica un poco por qué, y explica no un poco, muchísimo, nosotras lo vamos a ver un poco, sobre cuando hablamos de estas calificaciones de la música. Y ya me voy a meter en la segunda parte, que tiene que ver con la transliteración. Las calificaciones de la música no solo tienen que ver con calificación, me refiero a popular, folclórica, de culto, ¿no? Tiene que ver con una cuestión absolutamente de clase, más allá de la historia. Porque el tema de quienes acceden a ese conocimiento tiene que ver, por supuesto, con el acceso a determinadas cuestiones económicas y académicas. En este libro, y hay una película muy importante que se llama El Gusto, habla bastante de cuáles son las tres músicas que componen el Yavi argelino. Y nosotras, quienes nos dedicamos a la música y la danza árabe, estamos acostumbradas a hablar de Yavi como popular. En Argelia es todo lo contrario, es una música y un arte académico superior, muy difícil, que combina tres estilos completamente académicos, ¿no? Entonces, también eso, entender que el término Yavi para la música, por lo menos en Argelia, es una época, es una creación argelina, tiene que ver con cuestiones de el protectorado francés y demás, y no es lo mismo que, por ejemplo, en Egipto. Esas cosas vamos a detallarlas bastante bien y vamos a entender de alguna manera, acá tengo otro libro más, son referencias, seguramente voy a utilizar algunos más, sobre el Islam y algunas cuestiones que a mí me gustaría entenderlas desde ahí, no desde la interpretación occidental. Esto más o menos, ahora voy a hacer un apartado final chiquitito, pero tiene que ver con el recorrido que vamos a hacer para abordar un tema que va a ser en el segundo taller troncal, que es esto: ¿cuál es el imaginario de la danza oriental? Le puse Salomanía porque vamos a ver este texto. Ahora vengo con el último apartado. Bueno, y aquí estoy. Probablemente en el último encuentro vamos a tener que volver a estas referencias, y sobre todo para quienes no toman los dos talleres, pero básicamente vamos a ir a las referencias de danza, ¿sí? De estos voy a hacer esta cuestión sobre este tránsito, algunas me imagino yo que notas y cuestiones de otras revistas, y esta parte que por ahí es un poquitito más académica en relación a la traducción, la vamos a tocar solamente cuando necesitemos entender esta parte. Y hay dos textos, creo que es uno sobre una maestría de la Universidad de Valencia, y no sé de dónde. Bueno, ya después lo voy a detallar, y además voy a hacer escaneos y... a ver qué hay acá. Bueno, cositas. Entonces, voy a hacer referencia a esto, pero van a estar escaneados estos trabajos y ustedes van a tener el material en PDF. Probablemente alguna cuestión musical, audiovisual y demás también.
que igual en las clases lo vamos a ver. Este texto, que se llama Salomanía, la construcción imaginaria de la danza oriental, habla sobre la obra de Oscar Wilde, básicamente, y en este habla de la obra y de algunas interpretaciones occidentales, está increíble. Y este otro texto me parece también muy interesante, que hablan de Herodías, que es la madre, ¿no?, de Salomé, y lo titula como La olvidada femme fatale. Hay una discusión que lo vamos a ver en el taller. En el segundo encuentro a mí me gustaría que escribamos un poco, van a ver algunos ejercicios, yo voy a pedir que traigan alguna cosita, y la idea es que trabajemos sobre estas dos cuestiones, ¿no?, sobre cómo se va pasando esta especie de culpa de la mujer peligrosa, seductora y demás, de la madre a la hija, ¿no? Y esta discusión que se ve en la obra, por supuesto esta obra yo la voy a pasar, la de Oscar Wilde, la obra de teatro, no el libro. A mí me gusta trabajar en este tema sobre lo escénico, ¿no? Lo escénico en relación a lo teatral. Y esta obra es maravillosa para trabajar sobre eso. Entonces vamos a leer esta obra, probablemente antes del encuentro, para que sepan más o menos de qué hablamos. Y la idea de cómo se construye el peligro de una mujer seductora, de una mujer con el pelo suelto, rojo peor y un montón de otras cosas, y cómo en la obra misma hay ahí una cuestión que se deja ver claramente de quién está como empujando a quién a hacer las cosas, ¿no? Como si fuera algo, y vamos a hablar también de otras cuestiones que tienen que ver con otras cuestiones esotéricas y demás en el Islam, que me parece interesante porque cuando hablemos de esas cuestiones en la traducción no es lo mismo que la transliteración, y cómo es la mirada de Occidente sobre esas prácticas y demás, como que hay algo fuera ahí de lo humano, ¿no? Algo fuera de lo ser mujer, ¿no? Que ser mujer es otra cosa para la sociedad, y que está quien cae o tiene esos comportamientos lascivos, seductores, es peligrosa y hace peligrar todo un sistema, ¿no? Un sistema que tiene que ver con otra imagen de mujer. No lo voy a detallar ahora, lo vamos a ver en los talleres. Y bueno, cierro con esta última parte, que es la de entender cómo poder construir una conciencia sobre lo que estoy haciendo, el calor que hace acá, que no tiene que ver con una mirada sobre si estoy haciendo mal o estoy haciendo bien, sino ser consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Es como, si yo muevo la mano así, ser consciente que es lo que está pasando con el resto del cuerpo, porque cuando salga al escenario no se va a ver solo la mano, se va a ver todo un cuerpo, y se va a ver una historia que yo cuento a través de ese cuerpo. Finalmente el cuerpo es el escenario. Entonces, si yo puedo mejorar, ¿sí?, mi forma de entrenar, esa forma de entrenar que tiene que ver con un concepto oriental, me ayuda en mi vida, me abre la cabeza, me facilita algunas cosas, como me pasa a mí, ¿no?, con algunas prácticas. Por lo menos vale la pena conocerla, ¿no? Es una manera de encontrar que así como el idioma, la cultura está conectada con un contexto y con una comunidad y con una región, también el arte está conectado con la vida. Y está conectado con la vida de una. No está por fuera de eso. Yo voy a llevar al escenario algo que está condensado para que se entienda rápidamente. Y en eso la pedagogía, la práctica y el oficio tienen que ver con eso, con que cuando yo me subo al escenario se entienda lo que hago. Y no tener que explicarlo, ¿no? No, acá yo me imaginaba que venían. No te imagines nada, porque eso la gente no lo ve, hacelo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, estudiar. ¿Y por dónde empiezo? Bueno, buscate a alguien que te enseñe. Y si yo quiero tocar un instrumento, vas a tener que ir a un profesor de música. Y si querés aprender danza, vas a tener que ir a danza. Ahora, si ya querés aprender de danza, de pedagogía, de cultura, de actuación y demás, vas a tener que venir a dar Munira. Bueno, más allá de la promoción, que es cierto, sirve para explicar cómo entiendo yo
esta cultura y cómo entiendo yo la práctica en Occidente de esta cultura, siendo una persona occidental. No porque aprenda todo esto y sepa todo esto me voy a convertir en otra cosa, ¿no? Es como a veces me dicen, bueno, ponete esa ropa que te hace flaca. O, ay, ese peinado te hace joven. ¿Para qué yo querría ser flaca o joven si soy una persona gordita y entrada en años, ¿no? Es eso. No voy a hacer otra cosa de lo que soy. Lo que sí voy a hacer es que el arte tenga coherencia con mi vida. Eso es muy importante porque yo me dedico a esto. Y porque además cualquiera que haga una actividad artística va a tener otra mirada sobre la vida que en mi opinión es maravillosa. Entonces, poder entender que puedo hacer algo en el escenario para un público real, que no sea en una muestra para mi tía, mi prima y demás, sino para alguien que venga a verme a hacer algo que yo hago con mucho amor y que me dedico completamente a eso, es para mí lo que tiene que ver con ser, como decía antes, profesional, ¿no? Es alguien que se dedica enfocada y plenamente a una actividad, la que sea, rentable, no rentable o lo que sea. Pero que el espacio del escenario sea un espacio que nos sirva para la vida, que el espacio del arte sea un espacio que nos ayude, que nos nutra, que nos abra la cabeza y que nos haga convivir en este mundo que cada vez está más difícil. Y voy a cerrar con este ejemplo que me dijo una colega el otro día, me pareció maravilloso, que nos haga vivir fuera de las redes, ¿no? Usar las redes para promoción, para conocer cosas y demás, es bárbaro, pero las redes tienen agujeros grandes, ¿no? O sea, mucho, y agarra todo y demás. Y esta colega me hablaba de un tamiz. Y con los años me di cuenta que quien no tiene la paciencia de aprender a usar un tamiz, le va a caer cualquier cosa, ¿no? La red es como esto, mucho, no importa quién, que venga todo, ¿no? Y en el tamiz, el agujerito es muy chiquitito, el filtro es mucho, se necesita mucha paciencia, ¿no? Pensemos en ella me hablaba de los buscadores de oro, ¿no? Y más o menos es así el trabajo, me parece. No puedo pasar toda la arena de este lado porque se tapa, tengo que hacer un movimiento, conocer el elemento, tener paciencia, esperar mucho porque va a pasar mucha arena, entonces en este conocimiento y en este proceso me voy a hacer una especialista en búsqueda de oro y cada pepita que aparece es muy valorada y es un producto de un esfuerzo muy grande. Buscando un resultado si se quiere, y sí, yo entreno para conocer más de esto y demás, pero si el resultado yo lo espero para el otro día en likes y en una cosa inmediata, bueno, el arte ahí se va en la red y el arte es esta pepita de oro, ¿no? Después de mucho trabajo encontrarla, que pasa toda la arena y queda una cosita ahí brillante, es muy interesante. Me pareció una analogía muy interesante para el trabajo de encontrar personas afines a lo que hacemos y a quienes nos dedicamos al arte. Es muy importante tener esas personas que nos acompañan en este proceso. Así que les dejo, bueno, vean lo que quieran, lo voy a dividir la mayor parte posible para que no estén mucho en un video. Inshallah, nos vemos entonces en este verano en Saqafa. ¿Qué quiere decir? Cultura en árabe. Bienvenidas.